Bien, estamos en nuestro tutorial. Este es el tutorial número 26 de nuestro departamento dúplex. En esta ocasión vamos a hacer la mesa de centro, que es esta de aquí. Entonces yo les voy a enseñar para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de mesa sacado del internet. Ustedes pueden ver y cómo copiar. Entonces vamos a ver, esta es una geometría sencilla. Bien, lo que vamos a hacer al principio es crear una caja . Le vamos a poner 1 centímetro hacia abajo de 80 por 80. Con clic derecho centramos en el origen de coordenadas y le damos una altura de punto 30. Ponemos en 0 con clic derecho en 1. Vamos a copiar este elemento hacia abajo. Como copia nada más. Le vamos a dar una altura de 10 centímetros. Vamos a ponerle 5 centímetros hacia abajo. Vamos a hacer esta base. Vamos a hacer las patas. Igual una caja. Le ponemos 5 centímetros de alto. Punto 15 por punto 30. Podemos dejarle en punto 10. Bien, en la vista en planta, la vista top, vamos a ubicarle. Recuerden que podemos hacerlo de esta manera, ubicándola para que se pierdan los bordes. Una vez que se han perdido ya está alineado. Otra de las formas que podemos hacer es moviendo, ayudándonos con el snap. Seleccionamos Endpoint y le movemos de este punto a este y está totalmente alineado. Con S desactivamos y movemos para copiar una instancia porque vamos a hacer todas iguales. La rotamos 90 grados y igual aplastamos S en el teclado, seleccionamos nuestros vértices a los que vamos a unir. Hacemos igual otra copia. Como instancia seleccionamos S y movemos. Hacemos lo mismo con este lado. Como instancia S y movemos los vértices. Ya tenemos la parte, miren, faltan solamente los elementos verticales. Ya tenemos las patas. Entonces para eso, al panel crear, vamos a crear un cilindro y vamos a poner autogrid para que se cree a partir de esta superficie. Subimos al ojo. Después ya le vamos a dar la altura correspondiente de punto 0,1, el alto, punto 19. Entonces vamos a ubicarles.
a punto 30 en X, 35 en Y. Si ustedes hacen desde el origen, van a ver que pueden hacer eso. Si ubican todo desde el elemento principal en el origen, ustedes van a poder más o menos ver a qué distancia puede quedar. Entonces pueden aplicar las coordenadas. Ayudados por la grilla, por la cuadrícula, podemos determinar la posición para que quede más casi al centro. No podemos. Recuerden que mientras menos se queden en estos detallitos, bien, el layer que creamos es a la mesa centro. El color, ustedes escojan el color que más se les ajuste. Editamos, tenemos un edit poly, vamos a seleccionar todo, vamos a hacer un chamfer, aplastando alt, acuérdense, alt, y movemos estos valores, y por ahí puede ser. Ese también, veamos. Se pueden ir rotando, aplastando alt y moviendo con el mouse. Damos el mismo valor. Es solamente para que quede un filito medio simpaticón. Bien, vamos a ver qué más nos faltaría. Sería este detalle de aquí abajo que ustedes ven en las patas. Seleccionamos una, ponemos Edit Poly, seleccionamos todos los vértices, y vamos, veamos que se seleccionó. Podemos seleccionar solo los contornos. Vamos a hacer un connect. Le damos la altura de 0.45. El lado de arriba le vamos a borrar. El lado de abajo le borramos. Seleccionamos todos los lados con Shift y hacemos un extrude hacia adentro. ¿Sí ven? De punto 001. Sí está bien. Ahora borramos todos esos elementos. Vamos a aislar la capa, aislar el objeto. Seleccionamos todo con Shift. Vemos que no se mueva y vamos borrando. Seleccionamos una parte, hacemos zoom y le seleccionamos a nuestro elemento y le borramos. Ahora sí podemos tapar. Y ahí queda bien. Salimos del elemento aislado. Y ya tenemos esta parte de aquí, ¿sí ven? Es un poquito más metidito. Ya tenemos todos estos elementos. Y si ustedes ven, como hicimos una instancia, automáticamente se hizo en los otros. Y así no pasamos tiempo. Vamos a modificar un poco.
las curvas, los elementos, los detalles que tiene el cilindro. Vamos a hacer un attach de todos los elementos para que se haga un solo objeto. ¿Sí? Ya tenemos un solo objeto. Lo que podemos hacer es esta guía, el gizmo, podemos centrarle en 0 en el eje Z, para que cuando insertemos el modelo se inserte en el eje Z, en el origen de las coordenadas. Ahora vamos a hacer este otro elemento. Van a ver lo fácil que es editar. Una vez que hicimos esto, como copia, entramos a las propiedades del polígono, vemos en planta y podemos estirarle la dimensión que queramos. Pueden hacerlo de un solo lado o de los dos lados. Si ven, entonces el haberle hecho un attach o incluirle a todos los elementos a una sola geometría, podemos, en base a los vértices, ir modificando todo. Entonces les ubicamos por ahí. Ya está. Y vean, rápido, así de rápido, tenemos las dos mesas que necesitábamos. Bien, grabamos. Y eso es todo por este tutorial. Es bastante corto, es sencillo. Es para que ustedes puedan ver lo que podemos hacer para copiar un elemento. Gracias.